Radio Educación Responsiva. Enseguida, a través de Radio Educación Responsiva, Cumple Presidente, un programa sobre temas políticos y transparencia y rendición de cuentas al ciudadano. Con ustedes, Carlos Villar y Alfredo Villar. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos en este lunes 10 de julio del 2017. Esto es México. No es cierto. Esto es Cumple Presidente y estoy aquí con Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carlos y gracias por escucharnos en esta tardecita que ya no sabemos si va a llover, no va a llover. Todo el día ha estado nublado, hace ratito medio chispeó. No, sí va a llover. ¿Sí crees que vaya a llover? Pues yo no veo. Ojalá y nos perdone de aquí a que lleguemos a nuestras respectivas casas, ¿no? Porque luego se pone el tráfico espantoso. Yo tengo que ir al INACIPE a ver si nos podemos apurar, ¿no? ¿Qué es el INACIPE? El Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ah, muy interesante, ¿eh? Pues muy bien, amigos, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un programa, como siempre, con temas controvertidos, con temas espinosos. Ya saben que hemos venido hablando de nuestro sistema político, de los actores, ya revisamos cuáles son los actores, cuáles son sus funciones, etcétera. Pero ahora, iniciábamos al final del programa pasado, terminamos comentando quiénes se perfilaban como candidatos para la elección presidencial del próximo año por cada uno de los partidos, ¿no? Ahorita podemos hablar de precandidatos, ¿no? Si acaso de aspirantes, suspirantes, pero pues no hay nada en claro todavía, ¿no? Oye, que se murió, me decían hoy en la mañana me enteré yo, pero al parecer fue ayer o el sábado, no sé, que se murió el papá de la marihuanita. Sí, hombre, que la palmó. Por ahí veía yo, me llama la atención, alguien más había muerto hace poco. No, perdonen. Bueno, murió José Luis Cuevas, ¿no? Murió José Luis Cuevas, no, pero me refería en el ámbito político. Fue la semana pasada que se rumoró que se nos había bajado del camión Arturo Montiel. Y me llama la atención tanto cuando se rumoró lo de Montiel, que resultó falsa la noticia, que sí estaba hospitalizado, parece que sí le dio un infarto a y sí estuvo grave, pero sobrevivió. No cabe duda que hierba mala nunca muere, caray. Pero en ese caso, y ahora con lo de que sí es una noticia confirmada, que se nos bajó del camión el papá de Margarita Zavala, me di cuenta, sobre todo en Twitter, el resentimiento social que tiene la gente hacia los políticos. Antes como que si ya alguien se moría, como que decían, bueno, pues ya déjalo descansar en paz, ¿no? Y ahora yo leí unos comentarios en ambos casos, en el de Montiel y en el del papá de esta mujer, que qué bueno, que son unas ratas asquerosas, que son parte de la misma corrupción, que se pudran en el infierno, que deberían de devolver lo que se robaron cuando se mueren, que qué va a pasar con todo esos recursos que se robaron, que ahora quién los va a disfrutar, etcétera. La gente realmente está harta de estos actores del sistema político, ¿no? Sí, ya están cansados. Que claro, hay otros que se encuentran ciertos políticos y hasta van y los saludan, pero pues es normal, ¿no? Es parte de lo que es del sentimiento del ciudadano y se vale y todo. Pues sí, la marihuanita anda ahí queriendo ser presidente con el lastre de su esposo, el Felibriagas, no se le puede poner el otro nombre, aquí nos censuran. Oye, tengo ahí un comentario que hacer, un paréntesis. Ahorita que dices que la marihuanita quiere ser presidente, y aquí ojalá nos esté escuchando la Olindia de Gouges, si eres mujer, ¿eres presidente? El cargo es presidente. Yo insisto en que debe ser presidente. Presidente es asexual. No creo que sea presidenta, pero... pero es que ese es el tema, ¿no? Muchas veces dicen que es presidenta.
Bueno, un poco como quieran llamarle, yo no tengo problema en eso, yo creo que quiere ser presidente, no presidenta, pero si quieren que se diga presidenta, pues como sea, a mí me da igual. La cuestión es que esta está en plena precampaña, digamos, o campaña para ser candidato de su partido. Se enfrenta en el proceso electoral dentro del PAN al presidente, a Ricardo Anaya, a tu ídolo Derbez, no Eugenio, sino el otro, y a otro de los grandes ídolos de la productora, que es el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ¿no? Goberbala. Y bueno, ¿cómo será el asunto que pues ya le empieza a afectar no solamente el tema de que Felipe Calderón es su esposo y anda ahí apoyándola y bronqueándose con todo el mundo, sino también ya se empiezan a vislumbrar las posibilidades de una alianza con el PRD? Sí, lo comentábamos al final del programa pasado. O sea, realmente, ¿quién de estos que acabas de mencionar, son 4, estamos hablando en el caso del Partido Acción Nacional, quién tiene realmente posibilidades de llegar? ¿De llegar a candidato? De llegar a candidato, no, de llegar a primero de llegar a candidato, de llegar a la presidencia. Yo espero que ninguno, pero de llegar a candidato por parte del PAN, pues alguien tiene que ser candidato, ¿no? Pues me parece que estaría Moreno Valle en un primer lugar, y en un segundo lugar creo que habría un empate entre la marihuanita y Anaya, y tendríamos en un distante tercer lugar, casi quinto, y eso que son 4 los aspirantes, a Derbez, que yo no sé a qué se mete, ¿no? Yo creo que a buscar publicidad o algo. Pues sí, yo no veo a qué quiere regresar hoy, ¿no? Ahora, por ahí está también surgiendo otro tema. Me acaba de llegar el día de ayer un WhatsApp con un video donde están promocionando a José Antonio Meade. Y José Antonio Meade se ha dicho que no es, ¿cómo se llama? No es apartidista, ¿no? Sí, es apartidista, sí. De hecho, ha colaborado con las administraciones panistas y ahora con tu ídolo Peña Nieto. Y así lo están manejando. Entonces, no nos extraña que ante la posibilidad que Andrés Manuel pudiera llegar, pues por ahí el PRI y el PAN hagan una alianza con José Antonio Meade. Puede ser, no es de descartarse. Se habla que incluso Meade puede ser el candidato directamente del PRI, ¿no? Independientemente de que haya alianza o no con el PAN o con algún otro partido, es uno de los nombres que suena por parte del PRI. Así es. Por parte del PRI suenan, por supuesto, Chong, Osorio Chong, suena, por supuesto, Videgaray, el mismo Nuño, Aurelio Nuño, y ahora José Antonio Meade, ¿no? Este cuatito, el Meade o Meade, como le ponen por ahí, pues es secretario de Hacienda ahorita y es uno de los pilares del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo lo que he leído es que es un tipo que le gira la piedra, ¿no? Que es un tipo que se dedica a trabajar, como tú dices, es apartidista, y no solo apartidista, sino tiene fama como de ser apolítico, como que no le encanta este tema de la grilla, como que lo suyo es chambear, es más técnico. Se le puede reconocer eso porque fíjate que él ha estado metido en la Secretaría de Hacienda y no se le ha visto hacer desfiguros. Claro que realmente va a empezar a trabajar este año, porque el año pasado todavía que tomó la Secretaría de Hacienda en sustitución de Luis Videgaray, pues recordemos que fue porque Luis Videgaray tuvo que salir de la Secretaría de Hacienda por el escándalo de que vino Donald Trump a lamerle las patas a Peña Nieto, o viceversa. Viceversa, ¿no? Más bien vino a que Peña Nieto le lamiera las patas. Bueno, cualquiera de las dos. Y se hizo un escandalazo y renunciaron a Luis Videgaray, a quien 6 meses después o menos lo reincorporaron a la estructura y lo hicieron secretario de Relaciones Exteriores. Sí, lo hicieron canciller, y ahí nos damos cuenta nuevamente de la asquerosidad que es nuestro sistema político. Dicen por ahí que cuando justamente el escándalo de que vino Donald Trump y que lo orquestó Videgaray, que pasó por encima de quien entonces era la canciller, que era
la sobrina de Salinas, ¿cómo se llama? Sí, se me va el nombre. Ruiz Massieu. Que era esta Ruiz Massieu, y que ella se oponía a que trajeran a Donaldo, ¿no? Sí. Y sin embargo parece ser lo que se lee, lo que yo he leído, y dicen que así fue, las malas lenguas dicen que la mandaron justamente cuando iba a venir, y cuando se iba a hacer oficial la invitación de Trump, a ella la mandaron a inaugurar una embajada. Sí, cuando vino Luis Donaldo Trump. Luis Donaldo Trump, sí. La mandaron a inaugurar y brincándose, la pasaron por encima de su autoridad como canciller, como responsable de la política exterior de México. Y curiosamente le cuesta el puesto a Videgaray, se va y regresa al puesto de canciller, ¿no? Sí, para que aprenda, ¿no? Ella no tiene que abrir la boca si su patrón no le dice, ¿no? Pero bueno, tampoco es que dejara de ganar lana, ¿no? Sigue robando desde el PRI. Bueno, robando no sé, pero sí. Fíjate que este tal Meade, pues sí tiene ahí el asunto. Te digo, es su primer año porque mencionaba yo que salía de la Secretaría de Hacienda en ese momento Luis Videgaray, quien parece ser el candidato natural y obligado por parte de los Estados Unidos, ¿no? El que ellos le tienen más confianza para seguir con sus influencias y todo, y él sale, pero alcanza a alcanza a hacer él y su equipo de trabajo el presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, y quien lo termina presentando es precisamente Meade. Sí, pero realmente ya no es obra de él, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Toda la elaboración, toda la presupuestación que se hizo, la hizo el equipo de Videgaray, y a Meade le toca presentarla y trabajar con eso, ¿no? O sea, finalmente está atado de manos porque él no aprobó, no nada, ya no había tiempo para que él hiciera cambios en ese momento. Pero ahora sí, y está haciendo un trabajo de bajo perfil. Por ahí decíamos también el Partido de Revolución Institucional, pues tiene a Osorio Chong metido en la Secretaría de Gobernación. Ha durado todo este tiempo, los 5 años que lleva el gobierno de Peña Nieto, ha estado al frente de la Secretaría, no se ha enfrentado al escarnio público. Quien en su momento se enfrentó durísimo y fue la víctima del sistema, pues fue Murillo Karam, ¿no? Con los 43 fue quien terminó pagando los platos rotos y hasta su renuncia se dio. Pero quedó muy protegido en la Secretaría de Gobernación Osorio Chong, entonces queda como presidenciable. Y pues por ahí el PRI tendrá quien más, quizá Erubiel, que acaba de terminar en el Estado de México. Y que se está preparando, se casó. Y tenemos por el otro lado a José Narro, que ha sido muy mencionado, pero pues no... Que la vez pasada ya me costó que me regañaran cuando hablamos de Narro, por andar diciendo que ya deje de estar chupando lana del erario, ¿no? Ya robó, ya. También podrías usar otras palabras, puede ser deje de estar succionando. Sí, alguna palabra más fuerte, pero bueno, la idea es, o sea, ya que se corra de silla, ya. Pero es que dime quién no se debería de correr ya de silla de los que hemos mencionado. Todos han estado trabajando y viviendo del presupuesto durante años, y lo peor no es eso, sino los resultados que ha entregado cada uno de estos funcionarios son paupérrimos. Eso es lo crítico de esto, o sea, pese a los patéticos resultados que entregan en cada una de sus respectivas administraciones, siguen siendo puestos en cargos públicos y a veces de cada vez mayor importancia y relevancia. Y hoy ya tenemos la reelección de diputados hasta por 4 periodos consecutivos. ¿De qué estamos hablando? Y los senadores 2 periodos consecutivos. O sea, no hay forma ya de sacar a estos tipos del poder. Pues qué triste, qué patética situación. Vamos a regresar con estos temas antes de irnos a la pausa comercial. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El Twitter de Alfredo es @herculero iniciando con H, y el de un servidor es @crbc. Si desean enviarnos alguna queja, comentario, sugerencia, propuesta de programa o bien una propuesta de solución, siempre serán bienvenidas. Háganos favor de enviárnosla a
contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan, regresamos en un instante. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Cumple Presidente, empezando la semana con el día más nublado de las últimas 2 horas. Estamos en el sur de la ciudad y estamos hablando de los posibles precandidatos y candidatos de los partidos al puesto de elección popular, que es la presidencia de la República. Ya decíamos del PAN, que ya no le puedo decir otro nombre, la Margarita Zavala, que se le murió su papá. Y yo no tengo nada en contra de su papá, ni de la Margarita. Pero, pues sí tengo en contra del Fecal. Ya, sí puedo decir ese, ¿no? Fecal, Felipe Calderón. No, sí, es una contracción. Es una contracción, ¿no? No del esfínter. Bueno, decíamos de Margarita, decíamos de Anaya, decíamos del Gober Bala, Moreno Valle. Valle. Es muy malo el Moreno Valle porque nomás no te acuerdas de cómo se olvida su nombre. Y finalmente Ricardo Anaya es el otro. Y Derbez también es el candidato, el suspirante, llamémosle de esa forma. En el PRI no se ha abierto tanto todavía el tema de la elección. Hablábamos de que Mid estaba por ahí rondando como sopilote. Está el doctor Narro, que aunque pueda tener una carrera respetable y todo, tiene un grave problema, que es el que no tiene un grupo político que lo apoye, como si lo tiene, por ejemplo, Osorio Chong, que es del grupo, ese chulo del grupo Atracomucho. Y tenemos también por ahí metido a Luis Videgaray, que bueno, él tiene el apoyo del gobierno de los Estados Unidos desde su función como secretario de Hacienda. Pues es uno de los que van a poner muy al estilo de Poinsett y todos estos que hemos platicado en el programa Histeria Mexicana. Histeria Digital, ¿no? Todavía estabas dando un giro. Le vamos a dar giro, pero todavía no. Histeria Mexicana, y hemos platicado de Poinsett, y este es un poinsetista hecho y derecho. Pero viene lo más interesante, y lo platicábamos hace un momento también. El PRD haya convocado a un Frente Unido para que llegue un candidato común. Frente amplio le llaman estos muchachos. Y forme lo que ha entrado en boga. Es como una moda hablar de esto, incluso Manlio Fabio Beltrones del PRI lo ha dicho en varias entrevistas, lo he escuchado, pero se empieza a poner en boga a partir de la reforma de 2014, la reforma electoral, el famoso gobierno de coalición. Y entonces dice el PRD, como tenemos un 30% en la votación cada candidato que llega, Peña Nieto llegó con el 30 y pico, 29, no sé. El caso es que llega con una legitimidad muy baja, y ellos apuestan a que la legitimidad se la dé el voto. Entonces dicen, bueno, pues si llega uno así y formamos un gobierno de coalición, es decir, entre varios partidos, pues entonces vamos a poder gobernar con legitimidad. Y yo digo, tuve un debate ahora el sábado en la clase de Derecho Constitucional, donde le decía yo a mi compañero, es que la legitimidad no la da el voto. Y dice, originariamente sí. Le digo, bueno, originariamente puedo concederte que sí, pero lo que da la legitimidad del poder del mono también, ¿no? Bueno, creo que no todos, algunos nacieron por cesárea, por ahí dice. Resulta que el... Ya me pierdes con tus chistes prosaicos. Que no fue mío. Bueno, habrá sido de Polo, pero a lo que voy es que resulta evidente que un gobierno de coalición se formará en el momento en que no haya una posibilidad de gobernar. Y te digo que le decía yo a mi compañero que la legitimidad se da quizá originariamente en el voto, pero mayoritariamente o mayormente en el ejercicio del poder. Es ahí cuando realmente tiene que estar legitimado.
¿Y cuándo se da la legitimación del ejercicio del poder? Cuando los resultados son los adecuados. Claro, ¿y cuáles son los resultados adecuados? Los que benefician a la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Finalmente, acuérdense que todo gobernante es un representante del pueblo y trabaja para beneficio de este. Lo que se busca justamente es... Jamás ningún gobernante va a poder tomar decisiones y llevar a cabo acciones que dejen contentos al 100% de los ciudadanos o al 100% de la población. Eso es evidente, pero sí que se vean resultados positivos, sí que se atiendan las necesidades de las mayorías, ¿no? O sea, los representantes, los gobernantes tienen que dar estos resultados de los que tú hablas. ¿Y cómo se van a ver? Cuando empezamos a ver que se atienden las necesidades de esas mayorías, que se les da servicios de salud, que se les da educación, que se les da todo lo que la gente necesita. Que hay un pleno ejercicio de los derechos fundamentales, consagrados, ya lo hemos visto, en lo que tú te gusta llamar la ley suprema, ¿no? Entonces, busca el PRD hacer un gobierno de coalición, pero me preguntaba Olimpia de Gojes el otro día, nos preguntaba, porque fue un tuitazo que nos puso, donde está diciendo, oye, y se vale, es legal que haya una coalición entre PAN y PRD, y yo le decía, pues legalmente sí puede ser, pero vamos a lo mismo, ¿no? Legal no es sinónimo de legítimo pero, ni de conveniente para la gente. Pero el problema es cuando uno se pone a revisar los estatutos del propio partido, y entonces en los estatutos encuentras que no pueden hacer una coalición con un partido considerado antagónico, es decir, si el PAN por un lado tiene ideología de derecha y el otro tiene ideología de izquierda, pues son antagónicos, no tienen la misma ideología. ¿Cómo van a formar un gobierno de coalición? ¿Y cómo van a poder hacer un ejercicio democrático? ¿Por qué no, nada más déjame interrumpirte 2 segunditos, ¿por qué no hacemos una serie de programas en donde nos deleitemos revisando los estatutos de cada uno de los partidos? Estaría muy interesante. Bueno, no sé qué tan interesante, porque puede que esté muy aburrido también por el tema de que los partidos no saben ni hacer eso, ¿eh? Seguro, pero hasta... ¿Tú crees que no nos podemos dar nuestras mañas para hacer algún comentario? Y habría que ver y estudiar si cumplen con la Ley General de Partidos Políticos, porque esa es la otra. En el 2014 se viene una reforma electoral. ¿Y qué pasa con esa reforma electoral? ¿Quién la conoce? Nadie. Sí, los propios de los partidos políticos probablemente, el INE. Y el otro día hacías tú una pregunta que me puse a investigar un poco, no tan exhaustivamente como la directora de la estación quisiera, pero hacías una pregunta. Bueno, el IFE, el Instituto Federal Electoral, cambió a Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué cambió? Nomás cambió de nombre, etcétera. Quiero decirte que una de las cuestiones, y creo que es la más importante de por qué el cambio de federal a nacional, es porque cuando era federal se estaba hablando de un federalismo, es decir, que todos los institutos electorales de los estados tenían autonomía para llevar a cabo sus elecciones. Hoy no. Se quitó y volvemos al centralismo. El Instituto Nacional Electoral es quien tiene la facultad para ordenarle a cada uno de los institutos electorales de los estados cómo deben organizar sus elecciones. O sea, me quiero decir que, por ejemplo, ahora el instituto, por poner un ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México está subordinado al 100%. al INE. 100%, no tiene autonomía ya. Ni presupuestal. O sea, el presupuesto se lo asigna directamente el INE. Así es. Tan así te lo pongo que el consejero de cada instituto estatal es nombrado por el INE. Entonces no hay autonomía, se acaba con el federalismo que se está tratando, la descentralización, y se vuelve al Instituto Nacional Electoral, a la concentración desde lo que se ha llamado malamente también el centro de la República. Entonces todo esto va en detrimento del propio sistema. Y en detrimento de la democracia misma, pensaría yo, ¿no? No sé si de la democracia, pero sí del sistema. Porque ahí empezamos a encontrar este tipo de situaciones donde
El tema de las alianzas pues se puede dar, y quien las califica a final de cuentas pues es el Instituto Nacional Electoral. Pero ya hemos visto este ejemplo de que el PAN y el PRD van en coalición. Tenemos el ejemplo precisamente de Puebla con el Gober Bala, que se aventó la elección y la ganó. Sí, ya lo vivimos, ya vimos que le funcionó al PRD, al PAN, que en su momento fue un escándalo político, ¿no? Por lo que tú mismo decías, ¿cómo es posible que dos partidos antagónicos que se han tirado, se han dado hasta con la cubeta durante tantos años, ahora resulte que para poderle ganar al PRI, decidieron aliarse, olvidando rencillas, que qué bueno que las olviden, pero dejando de lado sus respectivas ideologías, ¿no? Así es, y entonces, y traicionando sus propios estatutos, sus principios. Entonces, ahí vemos que esa situación pues nos deja pues, mucho que pensar. No estamos manejando correctamente los términos, los tiempos, las formas, el fondo de lo que es el sistema electoral, y entonces creamos frentes para ganarle la elección al PRI, para ganarle la elección a Morena. Entonces, no se trata, y así te lo dicen los propios panistas, perredistas y priistas, no se trata de ganar la elección para crear un programa de gobierno muy bueno. Se trata de que no llegue López Obrador para no estar como Venezuela. Fíjate que justamente, y les voy a hacer una recomendación, ahora creo que los domingos es cuando lo está haciendo. Ayer veía yo una transmisión en Periscope de Nino Canún. Véanlo, parece que está borracho, parece que hace su programa en total y completo estado de ebriedad. Buenas tardes, Nino, ojalá nos estés escuchando. Me reía, pero hace muy buenos comentarios. El tipo tiene todos los años del mundo, no le estoy diciendo ruco, sino me refiero conociendo temas de política de interés nacional. Por supuesto ha conocido a todos los personajes importantes que participan en nuestro sistema político. Y ayer justamente decía esto que tú comentas. ¿Por qué quieren hacer un frente amplio? ¿Por qué quieren hacer estas coaliciones? Primero decía que no es no van nada más el PAN y el PRD en este caso. Porque, dice, eso sería una alianza como tal. Dice, no, este es un frente, lo propusieron como frente amplio y abarca al PAN, al PRD, a todos los partidos satélite que, bueno, no, a lo mejor no hacen gran diferencia, pero le dan colorido a la boleta electoral. Pero decía, por ejemplo, puede abarcar incluso al PRI, aquellas secciones del PRI que hoy se habla de que está muy fracturado y que no están de acuerdo con tu cuate Ochoa Reza, ¿no? Lo odio, te voy a escupir, desgraciado, donde te vea. Y entonces decía que en eso consiste este Frente Amplio, pero decía, ¿cuál es la finalidad de crear este Frente Amplio? O sea, vamos a aliarnos PAN, PRD, partiditos e incluso a lo mejor una parte del PRI o todo el PRI. ¿Para qué? La idea es, a final de cuentas, no es darle un mejor gobierno a los ciudadanos, que es como tú lo dices. Es ganarle a López Obrador o impedir que López Obrador llegue. O es una alianza PRD-PAN o Morena para quitar al PRI. Para que no llegue el PRI. O sea, lo que se trata es, volvemos a la misma, ya perdimos de vista, ya perdieron estos personajes, estos tipejos que manejan los partidos políticos, ya perdieron de vista que de lo que se trata es de gobernar para el pueblo de México. A ellos no les importan, las elecciones no son para proponer candidatos y hacer propuestas de gobierno, planes de gobierno para todos los ciudadanos. No, se trata de que tal candidato, tal perenganito al que le tenemos aversión o le tenemos miedo o lo que sea, es nuestro adversario político y además nos la tiene jurada, que ese no gane, ¿no? Que los ciudadanos no importan, lo que se trata es ir en contra de un partido o en contra de un candidato. Y utilizan mucho este término, que ya nos decía en alguna ocasión Olimpia de Gouges, que se usan en México los términos sin realmente conocer a qué se refiere, ¿no? Porque este tipo de coaliciones de frente son para crear el llamado gobierno de coalición cuando no existe la fuerza suficiente por un partido, por un candidato ganador. Pero el problema es si vas a validar las decisiones constitucionales, las reformas que vaya a hacer esta persona.
Y entonces le decía yo en este debate que tuve con mi cuate, con mi compañero de grupo, le decía, oye, pero es que ¿tú crees que si Peña Nieto hubiera ganado con el 60% de la elección, hubiera gobernado distinto? ¿No hubiera puesto las reformas que puso? ¿O estas reformas hubieran tenido validez? Hubieran tenido legitimidad. Y me decía, pues no creo que hubiera cambiado su forma de gobierno. En el frente que estamos mencionando, si se unieran PAN y PRD, el PRD tiene, según entiendo, una idea de un gobierno de izquierda y una economía social, y el PAN tiene una economía de mercado más abierta en su mente. ¿Cómo van a empatar esas dos posibilidades, esas dos teorías económicas en el ejercicio del poder? Ahí es donde empieza a no checar el asunto de una alianza, de un frente democrático, como ellos le llaman, porque no somos un parlamento, y entonces no estamos buscando legitimar a los diputados o a los parlamentarios que están ahí. Ahí sí entiendo un gobierno de coalición, sí entiendo un frente unido para una elección, porque buscas que el parlamento esté compuesto por gente que va a poner un presidente y que va a manejar las teorías económicas y sociales de un país. Pero además, ahorita que hablas de un parlamento, y eso tiene que ver con lo que acabas de mencionar, si Peña Nieto, en lugar de haber llegado a la presidencia con el 16% del voto de la población, hubiera llegado con el 60%, si hubiera gobernado diferente, si sus propuestas y sus iniciativas hubieran sido distintas, o de todos modos hubiera hecho las mismas porquerías y estupideces que ha hecho hasta el día de hoy. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos, y al regreso les doy las redes sociales. Pues no me parece muy bien, pero bueno. Estamos de regreso, les doy rápido las redes sociales. Nos encuentran como @cumplepresident en Twitter, @e_responsiva, @crbc Carlos, y a mí me encuentro como @herculero. Estamos en Facebook como Cumple Presidente, y Educación Responsiva también está en Facebook. Regálenos un like, compartan nuestros contenidos, no sean gachos, y nuestra página es www.educacionresponsiva.com. Email de contacto @educacionresponsiva.com. Nos estabas diciendo, Carlitos, sobre el Peña, que si hubiera tenido un mayor porcentaje de votación hubiera cambiado su forma de gobierno. Sí, exactamente. Yo creo que por supuesto que no. No hace diferencia, pero ahorita sí es la comparación con el tema de si tuviéramos un parlamento. ¿Por qué si tuviéramos un parlamento sería diferente? Porque el parlamento designa al primer ministro, designa al presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que el presidente o el primer ministro no cumplen con sus responsabilidades, no están dando los resultados para los que fueron puestos, se les da lo que se conoce como revocación de confianza. Y entonces los quitas de sus puestos. Aquí en el caso de Peña, no hubiera sido diferente, porque no hay forma de quitarlo. Si da resultados, de todos modos, Juan, te llamas porque no lo puedes quitar. Lo hemos platicado hasta el cansancio aquí. Mientras no implementemos todas las formas estas de democracia semidirecta. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad la revocación de mandato es una forma de democracia semidirecta? Porque estamos en el entendido que esta revocación de mandato se da en las democracias parlamentarias, no en las democracias ¿cómo le llamamos? Participativa, representativa, como lo tenemos nosotros, porque no es quien hace la revocación del mandato en las democracias donde se tiene esa revocación, no es el pueblo, es el parlamento. Entonces, ¿sí es una parte de democracia indirecta o no? Sí, es una parte de democracia indirecta. Lo que pasa es que son dos temas diferentes. En el caso del Parlamento no es una revocación de mandato, es una revocación de confianza, es una pérdida de la confianza. Y entonces se le retira del cargo. Pero de hecho lo que pasa en los sistemas parlamentarios, cuando se designa el primer ministro, no lo designan los ciudadanos por votación directa, lo designan los miembros del Parlamento. Exacto. Y entonces, cuando no está dando los resultados que quieren, los miembros del Parlamento hacen una nueva votación y lo quitan del cargo y nombran a uno nuevo.
Pero a ese que quitaron del cargo no quiere decir que lo manden a la calle, que lo pongan de patitas en la calle. Y mucho menos que lo juzguen o le carguen delitos. Quiere decir simplemente que ya no está dando el ancho para lo que fue designado y lo quitan. Generalmente, el primer ministro se llama primer ministro porque es uno de los ministros del Parlamento. Correcto. Y entonces regresa a ocupar, en el caso de México, su curul. Regresa a sus funciones. Pero aquí el presidente está elegido por otra vía. Sí, a lo que voy es lo que aplica en las democracias participativas, como tú lo dijiste, es revocación de mandato, no revocación de la confianza. En el parlamentario, en el sistema parlamentario se da la revocación de la confianza y se le quita. ¿Pero hay alguna democracia en el mundo no parlamentaria que tenga esta figura? Sí, seguramente. No seguramente. Está contemplada en varias constituciones del mundo. ¿Pero de democracia no parlamentaria? Sí, claro. Hay que buscarle. Sí existe la figura como tal. Es muy difícil que se lleve a cabo, pero claro que existe. Claro que existe como tal. Fíjate que no estoy seguro. En las democracias parlamentarias sí. Por ejemplo, en la Gran Bretaña sé que existe. Sí, pero es lo que te digo. Ahí no es revocación. Sí. Es pérdida de la confianza, ¿no? Es otra figura, pero de todos modos, ¿cuánto llamas? Porque te cuesta el puesto, ¿no? Pero sí existe. Te voy a traer los casos de algunas constituciones en donde está contemplada, pero aquí el asunto es que habría que contemplarlo volvemos a la misma, mientras no haya una consecuencia para las decisiones y las acciones de los gobernantes durante su mandato, y al finalizar pues van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Ahora, fíjate, si va a haber una revocación de mandato en una democracia como la mexicana, donde todo el mundo esté votando, se tendría que ver una cuestión. Todo aquel que no ejerza su voto en esa consulta tendrá que ser considerado que no quiere que el presidente siga. O sea, si el presidente va a poner a consideración del pueblo su puesto, pues entonces todo aquel que no vote se va a contar como que no me interesa que sigas. ¿Por qué? Porque a lo que voy es, lo que hacen en ese tipo de encuestas es que muy poca gente participa. Si participamos muy pocos en el tema de la jornada electoral normal para la elección, pues ¿cuántos van a participar para la revocación del mandato? En el mejor de los casos me parece que van a participar exactamente los mismos. Y entonces pues, se va a volver a imponer el tipo porque no va a ser sí y no. Para empezar tendría que ser sí y no. Entonces votas ahí. Pero todo aquel que no haya votado, pues que de una vez se le tome en cuenta como que no me interesa que sigas y quiero revocarte el mandato, para que entonces el presidente obligue a la gente a salir a votar. No los obligue, sino que salga y los motive a votar. Sí, estoy de acuerdo. Y todo se puede hacer. Lo único es que habría que definirlo en su momento, ¿no? Y hacérselo saber a la gente. Una de las cosas que que a mí más me molesta es ver la cantidad de recursos que se derrochan en propaganda del gobierno, en las diferentes instancias, ¿no? Que salga a decir el gobierno que ya invirtió en un hospital y que ya gastó en, no sé, en tal cosa y demás. La que más me priva es la propaganda política. Pero bueno, la propaganda que hace el INE, el ahora INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene un presupuesto asignado para gastárselo en esto, en publicidad. Pero no debería de ser, ahora ya no nos llamamos IFE, ahora nos llamamos INE. Tú nos acabas de explicar cuáles son los cambios, cuáles son los impactos, que utilicen su tiempo de propaganda para explicarnos esos cambios y en qué consisten. Pero mejor aún, que utilicen esos cambios para decir, señores, si ustedes no salen a votar en la revocación de mandato, lo que quiere decir es que se larga el presidente. Exacto. O el funcionario del que estemos hablando, ¿no? Tal cual. Que realmente nos eduquen, pero volvemos a la misma. No hay una educación en este país. Nos educan en temas intrascendentes, no en cosas prácticas. Pues es que luego ahí andan llorando que no saben ni para qué es el trinomio. Y entonces, pues, oye, no sé para qué es el trinomio, pues menos vas a saber para qué es la revocación, mano. Y a mí, ¿de qué me sirve aprender la revocación si nunca voy a ser presidente? ¿Ves? Ahí está el problema, no somos creativos. Y entonces, yo te digo, este tema de los frentes, pues sí me pone mal, porque
¿cómo que estamos haciendo un frente para obtener el poder por obtener el poder? Se desvirtúa todos los conceptos de democracia, se desvirtúan todas las normas, etcétera, etcétera. Rápidamente, si nos permite la productora, pues vamos a platicar del tema de Coahuila. O sea, estás pasándote del presupuesto y se están hablando de que va a haber nulidad y todo. Yo les puedo apostar un refresco de estos de lata al que quiera tomarla, que no se va a anular la elección, ¿eh? Pase ¿Cuál? lo que pase, la de Coahuila. Pase lo que pase, no se va a anular. O sea, ¿ya ganó el PRI? Sí, yo digo que no se va a anular, ¿eh? Pues ese es el tema. Ahorita si quieres lo retomamos. Nada más 2 puntos en el tema de las famosas coaliciones o frentes democráticos amplios de los que estás hablando. Una de las complicaciones es ¿quién va a ser el candidato? ¿No? ¿Cómo designas un candidato cuando son ideologías tan diferentes? El programa de gobierno. ¿Cómo vas a elaborar un programa de gobierno que tenga aceptación de ambas ideologías? Exactamente, lo ¿no? que decía yo. Que tenga apoyo de ambos partidos, o de varios partidos, porque ahorita estás hablando de 2, pero... No, si es un frente tiene que ser más de 2. Por eso, y peor aún, ¿no? Porque entonces tienes que lograr un consenso de cuántos partidos. Ahora, esto ya lo había hecho antes de que estuviera la legislación el Cuatemochas. Sí. Ya había hecho su Frente Democrático Nacional, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde había metido a varios partidos de izquierda y sí estaban luchando más o menos por lo mismo. Había un candidato que ellos llaman de unidad, insisto. Ahí también me voltean el estómago los de Morena ahora con que Andrés Manuel anda firmando acuerdos de unidad. ¿Con quién está firmando esos acuerdos de unidad? Pues con sus propios partidarios. ¿Y con ellos tiene que firmar acuerdos de unidad? No, hombre, tendría que firmarlos con todos los que no somos partidarios, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, ya pides demasiado, ¿no? Pero el otro punto, el otro punto que quería yo tratar aquí en este caso de los frentes amplios es, está bien. Tienes, vas a proponer un candidato, como te gusta llamarlo, de unidad, ¿no? Pero si van a hacer un solo candidato de unidad, pues el presupuesto que les dé el INE a todos estos partidos no puede ser el mismo. Que se los recorte, nada más le van a hacer publicidad a uno solo. Pero no, el presupuesto no es por candidato. Es por partido. Por eso, pero es para que cada partido haga su candidato. Si es el mismo candidato, que les recorte el presupuesto. O sea, no puede ser entonces equitativo. Vamos a sumar el presupuesto de 3 o 4 partidos para apoyar un solo candidato. Bueno, equitativo no creo que tenga que ser. O sea, legalmente no creo que tenga que ser. Pero bueno. Ya nos están censurando. ¿Cómo se ve que la productora es amiga de la Barrales? Sí. En fin, amigos, ya no nos dio tiempo hoy de hablar de estos temas. Esperamos que para el programa del miércoles incluso ya tengamos más información sobre esto que comentaba Alfredo hace un momentito. No sé si han leído por ahí o escuchado que se habla justamente de anular la elección en el estado de Coahuila. La causa es que rebasaron los topes de campaña, ¿no? Que se rebasaron los topes de campaña y entonces se quiere anular la elección o se quiere quitar al candidato en este caso del PRI, porque se supone que es el ganador, y declarar ganador al candidato de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional. Que creo que también fue en coalición, ¿no? Creo que también fue coalición, sí. Pero el asunto es que lo que se dice en el mundillo de Lampa es que esto es a cambio de que dejen de fastidiar en el Estado de México y acepten que ganó tu cuate del Mazo. Bueno, ya hay un antecedente histórico de esto, cuando se formó la famosa palabra esta de concertación, cuando en el gobierno de tu ídolo, ese que siempre defiendes, que gran presidente Carlos Salinas de Gortari, llegó en la elección, de Guanajuato, ganó, me parece que Vicente Fox, y estaba Ramón Aguirre, lo imponen como gobernador de Guanajuato, se arma todo un relajo y terminan por imponer a otro panista que era Carlos
Carlos, no me acuerdo, que ahorita te digo. ¿De quién? ¿Cuándo me estás hablando? ¿Qué época? Creo que ya nos están haciendo la seña de que ya no te va a dar tiempo, pero a ver si... Carlos Medina Plasencia, que le decían el virrey. Entonces, ya de ahí se daba esa concertación y ya de ahí se daba ese cochupo que tú mencionas. Muy bien, amigos, pues gracias por habernos escuchado. Esperamos que para el miércoles, decía yo, ya haya más información, ya haya más luz sobre este tema. A ver si es cierto que se atreven a hacer esta concertación, a anular la elección en Coahuila o a darle el triunfo al candidato del PAN a cambio de que, no lo van a decir así, por supuesto, pero esa es la idea, que dejen de molestar en el Estado de México y acepten el triunfo de el primazo, ¿no? Pues yo ya acepté. Sí, pero todos sabemos que tú eres priista de hueso colorado, ahorita estás a disgusto por Ochoa Reza, pero fuera de ahí... Te odio, desgraciado. Les agradecemos que nos hayan acompañado hoy aquí en Cumple Presidente. A continuación tendremos Hablemos de Kevin. Van a tener... invitados especiales. Invitados especiales, y nos van a hablar de... el intelecto, problemas... Discapacidad intelectual, justamente. ¿Cómo llegar a ser presidente, me parece? Ojalá nos expliquen cómo pudo llegar este tipejo, ¿no? En fin, gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El Twitter de Alfredo es @herculero con H, el de un servidor es @crbc. Si desean enviarnos cualquier comentario, queja, sugerencia, propuesta, háganosla llegar a contacto @educacionresponsiva.com. Nos escuchamos nuevamente el miércoles a las 4 de la tarde. Hasta pronto. Te odio, Ochoa. Radio Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva.